busca es aprender a pescar, no le den el pescado. Entonces, en igualdad de derecho, en donde hay un respeto irrestricto por la ley, esos individuos se pueden parar en sus propios pies. Pero lo que pasa en mi país, por ejemplo, es que hay 14 muertes violentas diarias, hay un robo cada 6 minutos. Entonces, si el pobre individuo que está tratando de caminar, tú vienes y lo privas de su vida, lo privas de su propiedad privada constantemente, pues obviamente va a pedir la ayuda del Estado. Mira, yo me identifico con la ideología libertaria que agarra la libertad de mercado absoluta, ¿verdad? Limitando el gobierno a dos funciones básicas, seguridad y justicia, para garantizar los derechos individuales. Pero también los libertarios defendemos la libertad individual, las libertades individuales de que cada quien tiene derecho a hacer su proyecto de vida como lo considere, siempre y cuando no dañe los proyectos de vida de los demás. Entonces ahí chocas con una derecha que, como te decía, es conservadora, se opone, por ejemplo, a cosas que los libertarios, no todos, pero muchos, no nos oponemos, como la legalización de las drogas, del aborto, de los homosexuales para casarse, adoptar hijos, etc. Para mis ciudadanos se habla mucho de programas sociales, de la injerencia del gobierno adentro de la economía, al igual que el PP, o sea, porque también esta derecha que en teoría debería defender el libre mercado, en lo que es América Latina, lo único que ha fomentado es un capitalismo de amigos, pues. Y nunca han reducido el tamaño del gobierno, ni le han quitado retribuciones, sino que también hablan de programas sociales y regalan bolsas y hacen populismo. O sea, el éxito de la izquierda es decir que la receta es perfecta, que el problema es que el personaje se les torció en el camino. La culpa no es del comunismo, la culpa es de que Castro se corrompió, la culpa no es del socialismo, la culpa es de que a Chávez le dio cáncer y se murió antes de tiempo. La culpa no es del socialismo, la culpa es de que Dilma Rousseff y Lula da Silva se dejaron seducir por Odebrecht. Entonces, cuando no culpas a la receta, a pesar de que la receta se sigue paso con paso del fracaso, sino que culpas al ejecutor. Exacto, culpas al ejecutor, siempre hay cabida para que surja un nuevo ejecutor. Y ahora sí, con este Mesías sí va a funcionar. Que ciertos individuos, por su color de piel y sus genes, tienen derecho a ostentar en la sociedad una posición de poder y de privilegios por encima de los demás. Cuando ese argumento genético lo usaba Hitler para defender a los arios, el progre se levanta y dice nazi, facha. Pero cuando se levanta para decir que hay ciertos grupos genéticos más morenitos, entonces el progre aplaude. Mira, yo creo que como libertaria tú eres libre siempre que te hagas responsable de las consecuencias de tus actos, ¿no? Y si fuiste libre para tener relaciones sexuales y una de sus consecuencias es un hijo, deberías hacerte responsable del mismo. Pero también como libertaria entiendo que no todas las mujeres tienen por qué tener mi mismo código moral ni ético, porque también ser libertario es el respeto irrestricto de cada cual. Y si va a haber mujeres que decidan interrumpir un embarazo, en mi punto de vista personal y pragmático, prefiero que sea legal, aunque no fuera mi opción personal, porque la alternativa es abortos clandestinos. El feminismo, el progre se levanta para decir las mujeres deberían de tener cuotas en el poder, a lo cual yo digo, ¿por qué? Si al fin y al cabo para elegir un político me da igual los genitales que tenga. Yo lo que quiero saber es cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, qué tiene de intelecto. El paquete fisiológico en el que viene envuelto da igual para lo que es sus acciones y sus propuestas. Sin embargo, ese mismo progre que levanta la bandera feminista se queda completamente callado cuando culturas como las indígenas son altamente machistas y le niegan a la mujer la ida a la escuela. O cuando las culturas musulmanas tratan a la mujer en un grado inferior. Lo que el progre te dice es, si tú dejas al individuo en libertad, el individuo va a ser malo y va a ser vicioso y va a tratar mal a su semejante. Entonces hay que darle el poder al gobierno. Pero en el gobierno también hay individuos. ¿Por qué esta mentalidad de que el gobernante es un arcángel caído del cielo que se va a portar bien versus el individuo en sociedad que es un maldito desgraciado? No.